Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y les traigo un nuevo video al canal. El día de hoy se van a estar definiendo las primeras semifinales de la Champions de este año, entre Manchester City y Real Madrid. Y tenía ganas de hablarle acerca de la que para mí ha sido la peor edición de la historia de la Champions. Vamos a hablar de qué año fue, qué participantes tuvo y cuáles fueron los motivos para mí, ya sea de formato, ya sea de resultados, ya sea de cosas que ocurrieron, que llevaron a que sea la peor edición de la historia de la Champions. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente me dejen su opinión, esta es la mía, pero ustedes tranquilamente pueden creer que hay otra peor edición, las voy a estar leyendo en los comentarios, que se suscriban al canal y activen la campanita que me ayudan un montón, que me sigan en Instagram y en TikTok, que estamos subiendo contenido todos los días, y sin dar muchas más vueltas arrancamos. A lo largo de la historia, lamentablemente, la Champions, al ser una competencia tan importante que tiene representantes de tantos países europeos, ha tenido que sobreponerse a cuestiones negativas. Disoluciones de países, como en su momento en la década del 90 se separó la Unión Soviética, conformación de nuevas confederaciones y aparición de equipos que hasta un momento jugaban simplemente para un país. Suspensiones de partidos, inclusive en ediciones se han suspendido más de un encuentro por distintos conflictos, disputas bélicas y disputas entre los propios países, hasta inclusive, como lo que ocurrió en el año 1985 en la final entre la Juventus y el Liverpool, a tragedias que terminaron siendo muy negativas por la cantidad de fallecidos que ocurrió en la famosa tragedia de Heysel. Más allá de esto, para mí, en cuanto al nivel futbolístico, en cuanto a lo que quizás más le importa al espectador, que es ver a grandes equipos y grandes jugadores, hubo una edición que fue la peor de todas. Fue una edición en la cual, por distintas cuestiones, principalmente por el formato que vamos a repasar, y sobre todo por ciertas casualidades que se dieron ese año, lamentablemente el nivel futbolístico a partir de los cuartos de final fue bastante flojo. Y para mí la peor edición de la Champions League, ya les adelanto, fue la del año 78-79. Retrotraigámonos un poco a la época, a la década del 70, principio de la década del 80. Como todos sabrán, la Copa de Europa, la Copa de Campeones de Europa, se comienza a disputar en el año 55. Allí la gana el Real Madrid y lo haría durante varias temporadas, pero el formato que en ese momento se utilizaba era muy diferente al actual. Como hoy vemos, cada una de las grandes ligas europeas, principalmente las 5 grandes ligas, Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra, tienen como mínimo entre 3 y 4 clasificados. Algunos clasifican directamente a la fase de grupos y algunos van a una fase previa. Mientras que las ligas de menos preponderancia, que tienen equipos mucho menos fuertes, inclusive en muchos casos los campeones no tienen un cupo asegurado ni siquiera en la fase previa. Muchos directamente los envían a la Europa League, mientras que la gran mayoría tienen que ganar por lo menos entre 2 y 3 rondas previas para aspirar a estar en la fase de grupos, lo cual es cierto, le quita muchas veces la posibilidad a estas naciones, a estas confederaciones de tener un representante en la Champions League, pero también es cierto, y no lo vamos a negar, le agrega muchísima más competitividad a la competencia. Vamos a ser honestos, no es lo mismo tener 4 equipos de Inglaterra, 4 equipos de España, que tener uno de Inglaterra, uno de España y tener quizás un representante de San Marino, un representante de Austria, uno de Liechtenstein. Evidentemente, aunque lo podés hacer lo más disperso posible para que todos los países estén representados, la competencia termina sufriendo. Y esto es lo que ocurría en su momento con la Champions. Durante casi 40 años, el formato de la Champions presentaba este conflicto. Por algo se llamaba la Copa de Campeones de Europa. Clasificaban el campeón de cada una de las ligas. Es decir, el campeón de España solamente iba a representar al país y así sucesivamente con 32 países europeos. La única confederación, o el único país, mejor dicho, que tenía doble representante era aquel que la edición anterior había logrado coronarse campeón, por lo cual tenía a su vigente campeón de la liga sumado además al campeón vigente de la Copa de Campeones. Este formato, obviamente, con el correr de los años, con la importancia y preponderancia que empezaron a tomar muchos otros clubes de las grandes ligas europeas y sobre todo con esta brecha que cada vez fue más amplia entre las grandes ligas europeas y las no tan grandes. Antes era mucho más común que equipos de Serbia, que equipos de Austria, que equipos de Polonia estén mucho más cercanos en cuanto a nivel a los grandes equipos europeos. Esa brecha cada vez se fue ampliando más y más.
hizo que se haga inevitable que a partir del primero cambio de nombre que se dio de Copa de Europa a Champions League, hasta posteriormente en el año 97 el cambio de formato donde empezaron a incluirse cada vez más y más equipos, hasta llegar al de hoy donde como mínimo, como les comentaba antes, hay entre 4 y 3 representantes de las máximas ligas y el resto tiene que intentar disputar como mínimo una plaza, lo cual obviamente les deja menos posibilidades pero hace mucho más competitivo el torneo. Más allá de todas estas cuestiones que les comento del formato, la realidad es que los campeones seguían siendo los equipos más importantes de las ligas más importantes de Europa. España, Alemania, Inglaterra, mismo Italia y algunos casos quizás como Portugal, Holanda eran los que tenían todos los campeones. Podía llegar a ocurrir una sorpresa, el Celtic en su momento, igualmente un equipo histórico, había logrado coronarse, el Partizan de Serbia había sido una sorpresa al llegar hasta la final, pero en general, tanto finalistas como campeones pertenecían a las ligas más importantes porque seguían siendo los equipos referentes. Sin embargo, en la temporada 78-75 se dieron todas las casualidades, ya sea en los clasificados como también en la competencia misma respecto a los resultados, para tener 8 equipos en los cuartos de final, prácticamente desconocidos hasta ese momento en la competencia. Por ejemplo, en el clasificado de Portugal, quien se había quedado con la plaza era el Porto, que era el último campeón de la liga. Sin duda un muy buen equipo, pero ni se podía comparar al Benfica en ese momento, sobre todo a nivel europeo. El Benfica había llegado a 5 finales de Copa de Europa, el Porto a ninguna, y además el Benfica tenía 2 títulos, uno de los máximos ganadores de la competencia hasta ese momento. En Inglaterra, por ejemplo, clasificó el Nottingham Forest, que sorpresivamente hace unos años estaba peleando por no bajar a tercera y había logrado ganar su primera First Division, el título que hoy en día sería el homólogo de la Premier, y había quedado con la plaza de Inglaterra y dejando afuera grandes equipos como Manchester United, el Arsenal, entre otros. El Liverpool, por su parte, sí había logrado asegurar su plaza porque había sido el campeón anterior de la Copa de Europa. El Real Madrid había logrado clasificar. En Alemania, por ejemplo, Bayern Múnich, que había sido tricampeón consecutivo en la década del 70, no había logrado clasificar y se había quedado con la plaza el Colonia, que sería la única vez que ganaría la Bundesliga. La Juventus había quedado con la plaza de Italia, si bien obviamente es un equipo importante, los que reinaban sin duda en esa época en el plano internacional eran Milan y Inter, que habían llegado a varias finales y tenían 2 títulos cada uno, Juventus no tenía ninguno. En Escocia, por ejemplo, había clasificado el Rangers, un equipo que, si bien es bueno, no es el Celtic, que había logrado ser campeón. En el caso de Holanda había clasificado el PSV, otro muy buen equipo, pero lejísimos del nivel del Ajax, también tricampeón en esa década de la Copa Europea. Y si seguimos bajando, hay muchos ejemplos de los cuales los equipos más importantes, al menos en esa década del fútbol internacional, no habían logrado ingresar a la competencia, lo cual de por sí ya mermaba un poco el nivel. Pero sin duda lo más sorpresivo fue lo que ocurrió ya en el certamen, en las primeras rondas. Por ejemplo, el AEK Atenas eliminaba al Porto, se ganaba por 7-5 su derecho a estar en los octavos de final. El gran batacazo de la primera ronda lo daba el Nottingham Forest, que eliminaba nada más y nada menos que al vigente campeón, le ganaba en un global de 2-0 al Liverpool. La Juventus, el representante de Italia, caía 2-1 frente al Rangers, también en primera ronda. El Partizan, que había tenido buenas actuaciones en esa década, inclusive llegando a la final, caía frente al Dinamo Dresden por los penales. Y el Brujas, que era el vigente finalista, había perdido la edición anterior frente al Liverpool, quedaba fuera también en primera ronda frente al Wisla Cracovia. Y para colmo encima, ya en la segunda ronda, el Real Madrid quedaba fuera nada más y nada menos que frente al Grasshopper de Suiza, después de igualar en la serie 3-3, pero quedar afuera por gol de visitante, lo cual dejaba unos cuartos de final de la siguiente manera: Nottingham Forest frente a Grasshopper, Colonia frente a Rangers, Austria Viena frente a Dinamo Dresde y Wisla Cracovia frente a Malmo. 8 equipos que probablemente al día de hoy ni siquiera podrían aspirar a pasar una fase de grupos. Bueno, en ese momento estos fueron los cuartos de final que tuvo el certamen. Ya en esa instancia, sin grandes nombres, sin grandes equipos, sin grandes figuras, Nottingham Forest le ganaría 5-2 al Grasshopper, Colonia le ganaría 2-1 al Rangers, el Austria Viena haría lo propio 3-2 frente al Dinamo Dresde y el Malmo eliminaría al Wisla Cracovia por 5-3. En las semifinales, una buena serie entre Nottingham Forest y Colonia terminaría 4-3 en favor de los británicos y una serie muy igualada entre Malmo y Austria Viena terminaría con 1-0 a favor de los suecos. Ya en la final, también un partido bastante disputado y sin mucha emoción, terminaría siendo un 1-0 a favor del Nottingham Forest, que se consagraba campeón por primera vez de la Copa de Europa y además se consagraba campeón en su primera participación, algo que sería histórico y que además repetiría el año siguiente coronándose bicampeón
de Copa de Europa, algo que al día de hoy sería completamente impensado y que sigue sosteniendo un récord muy particular, ya que el Nottingham Forest tiene más Champions que campeonato a nivel local. Así que no mucho más para decir. Espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, cuál creen que ha sido la peor edición de la Champions, coinciden conmigo, no coinciden, cuál creen, fundamentenlo, obviamente lo voy a estar leyendo, que se suscriban al canal y activen la campanita, que me ayuda un montón para seguir creciendo, que me sigan en las redes sociales, TikTok e Instagram, que estamos subiendo contenido todos los días y tienen los links en la descripción, también del canal secundario, que dejen su me gusta si les copó el video y sin dar mucha más vuelta nos vemos mañana en uno próximo.